proceso de buscar algo que nos sirva para hacer neuroprotección es entender muy bien por qué se dañan las neuronas por encima de muchos otros. Cuando uno busca los estudios que se hacen sobre neuroprotección sobrepasan los estudios que hay en pulmones, los estudios que hay en lesión renal, los estudios que hay en muchas lesiones y casi que se equiparan los estudios que hay en sepsis en cuanto a, a modelos de fisiopatología y de entenderlo bien. Así que pues de pronto no estamos lejos o quizá nunca encontremos una bala mágica que le ayuda a uno a preservar eso. Pues yo sí quisiera una pregunta, Diana, para todos entonces. Desde ese punto de vista existen unas cosas que son muy puntuales las que nos pueden ayudar a hacer una protección y para ti, ¿cuáles serían para dejar esa conclusión como grande de, mire, haga esto, esto, esto y esto? Ya lo has dicho muchas veces, pero pues sí, sí si pudieras condensarlo en 4 frases. Ujú. Sí, doctor. Entonces, yo creo que lo principal es tener un paciente que esté tranquilo, sin dolor, como lo dije en la charla, tranquilo, sin dolor, que no esté agitado, que no esté ansioso en la medida posible, que no esté peleando con el ventilador y asegurar lo básico que hablábamos, o sea, asegurar una presión de oxígeno adecuada, asegurar niveles de glucemia adecuada, sodio adecuado, presión de CO2 adecuada, para que el flujo sanguíneo cerebral sea adecuado. Es básicamente eso. Y cifras tensionales, ¿sí? Entonces, muchas veces nos entregan pacientes posoperatorios o en trauma que dicen, es que yo quiero que ese paciente para la neuroprotección me lo tengan relajado porque no quiero que pelee con el ventilador, pero muchas veces en la búsqueda de tener ese paciente lo más cerrado posible, lo que terminamos utilizando son cantidades gigantescas de anestésicos, de analgésicos y a veces de bloqueantes neuromusculares. Y finalmente lo que ocurre es que pues por un lado probablemente estamos disminuyendo el consumo cerebral de oxígeno por tenerlo dormido y tranquilo, pero por otro lado también estamos disminuyendo el aporte de oxígeno cuando tumbamos ese gasto, cuando bajamos la tensión arterial, cuando nos toca aumentar presiones de ventilador a veces un poco más de lo que es. Así que muchas veces una medida de protección eficaz es pues simplemente estúbalo y téngalo tranquilo. Estúbelo, téngalo con una sensación superficial, que él mantenga su hemodinamia de manera autónoma y eso posiblemente nos va a servir mucho más. ¿Sí? Entonces son esas recomendaciones que uno a veces hace que se salen del paradigma de lo que hemos entendido que pasa con el cerebro, porque el cerebro básicamente ha sido, déjelo por favor quieto, sedado, relajado, y entre más dormido esté, entre más profundo esté, entre menos se mueva mejor. Y de pronto, pues eso funciona, sí, definitivamente, pero quizá a unos costos muy altos desde el punto de vista cardiovascular, así que podíamos abrir un poco más ese escenario y tener pacientes quizá más despiertos, más tranquilos, con menos alteraciones hemodinámicas y por ahí derecho sin menos alteraciones farmacológicas asociadas a los medicamentos que utilizamos. Lo que les digo, el sodio, la temperatura, yo siempre digo lo mismo, y es que un grado por encima, de temperatura por encima del 37 grados aumenta 20% el consumo cerebral de oxígeno. Miren ustedes eso en términos de consumo neuronal, hagan de cuenta que ustedes tienen un cerebro en un punto en el que es dependiente de aporte y ustedes aumentan 20%, significa que se van a morir 20% más de neuronas. ¿Sí? Entonces pues es una comparación muy gruesa, pero es más o menos así. Si aumento 20% del consumo de oxígeno en un cerebro que está con el límite, se me van a morir 20% más de neuronas. Entonces, pues entender muy bien eso y ser muy estrictos con el manejo de la temperatura, el manejo del sodio. Y para esto esa es la condensación de lo que hemos estado revisando de barrera hematoencefálica, de autorregulación cerebral, y es llegar a esto, que la neuroprotección es hagamos bien las cosas que tenemos y las que tenemos a la mano, porque no tenemos ese frasquito de algo que nos dice con esto no se le van a morir las neuronas y probablemente no lo vamos a tener. Gracias, Juan. Yo sobre todo quisiera resaltar esa parte de los neuromusculares que a mí a veces me da la impresión de que los sobreusamos y en principio no es tan fácil, sobre todo si uno no tiene neuromonitoría detallada, que esté seguro de que el paciente esté sedado, es mejor tenerlo sin bloqueo para darse uno cuenta y aumentar la sedación y no tener un niño bloqueado con el cerebro activo, que probablemente le hace más daño. Y yo realmente pues no creo que haya un beneficio particular del neurobloqueo adicional a una sedación profunda. De pronto para un procedimiento puntual, como es una succión, para que no haya maniobras vagales o algo así, pero de resto no le veo la cosa. No sé tú ahí qué opinas en ese punto particular de los neuromusculares.
Entonces, pongámoslo en términos de yo qué quiero hacer con un paciente en ese sentido. Yo lo quiero tener relajado para que no se mueva y esté sedado, ¿cierto? Entonces, si hago eso, tengo que utilizar sedación, sedación profunda, tengo que utilizar ese relajante muscular, pero aparte de eso, ¿yo cómo hago para saber si el paciente convulsiona o tiene algún otro tipo de actividad neurológica? Entonces, o me toca ponerle un electroencefalograma para monitorizar y saber qué no está pasando, o me toca utilizar un anticonvulsivante, entre comillas, profiláctico para ver que eso no sucede. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando 4 o 5 medicamentos Se te fue la señal del todo. adicionales para Bueno, no sé si alguien más en el auditorio tiene alguna pregunta o alguien tiene alguna otra experiencia. ese nivel de sedación y que no me pelee y no me haga esas Profe, perdón. maniobras. O si el paciente está peleando con el ventilador, pues, Juancho, no se te está oyendo. Tuviste una parada larga. ay, ay, ay. Ahí ensaya a ver. Los últimos 2 minutos no te oímos nada. No, sigan, sigan. Sigan tranquilos. Tampoco Profe, es que hubiera perdón. dicho grandes cosas, pero mejor dicho, no traten de no bloquear si es posible no hacerlo. Y si lo van a hacer, ojalá esté neuromonitorizado. Es que es lo que yo digo. O sea, uno puede relajar si tiene un electroencefalograma que sabe leer. Profe, perdón. Están compartiendo señal con Juan David. Aló. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada, pues felicitar a Dianita por la presentación. Fue una presentación muy bonita en un tema que, como dijo Pablo, pues está llena de muchas expectativas y lamentablemente de pocas realidades. Muchas de las cosas que hacemos pues han partido del manejo del trauma craneoencefálico. Eh, y cuando uno va y evalúa la evidencia, pues no es tan fuerte como uno quisiera. Y las terapias novedosas, pues tampoco han mostrado cosas fuertes como para que uno tenga la certeza de que tengan el suficiente valor. Yo, pues como siempre, pues quisiera resaltar que debemos ser mucho más promovedores de la prevención de la lesión neurológica. Entonces, quienes están al cargo del cuidado primario no se cansen de proteger esas cabecitas de estos niños, de en las consultas promover el cuidado de los niños por parte de los padres, en las actividades de desarrollo, en las actividades deportivas, en el transporte eh, público, particular. Es el colmo que uno tenga para un carro costoso, pero no tenga para una buena silla de seguridad de un bebé. Eh, Tal vez otra cosa importante es el papel de la rehabilitación temprana en estos niños para, para pues prevenirle secuelas, incluso el apoyo diagnóstico de los rehabilitadores en la evaluación de potenciales somatosensoriales, auditivos y visuales que a veces nos permiten eh, establecer un poquito mejor el pronóstico. Yo creo que esa parte también es importante. De lo que dice Juan, a mí francamente me preocupa mucho el exceso de intubación que estamos viendo. Entonces, cada vez vemos que la indicación de intubación simplemente fue un deterioro del Glasgow de 2 o 3 puntos de un niño que ingresó con 14 de Glasgow y simplemente porque está bajando de una vez lo van intubando. Recibimos muchos niños que cuando uno los evalúa uno no encuentra claramente cuál es la razón de la intubación. A veces siento que es más
como para la tranquilidad de los que están tratando a los pacientes que lo que quisiéramos que es de verdad proteger a los cerebros de los niños. Como dice Pablo y como dice Juan, pues la sedación debe ser para el paciente y no para nosotros los médicos. Uno sí ve con mucha frecuencia que se sobresedan los pacientes, es para que uno esté como más tranquilito porque pues el niño se está moviendo, el niño está como pujando, el niño, entonces en vez de decidir maniobras que progresen a de pronto permitir que el paciente tenga una autonomía en su control neurológico, pues es mucho más fácil y posiblemente para muchos mucho más tranquilizador someter a esos pacientes a exceso de sedación o de bloqueo neuromuscular. Cuando tenemos opciones de monitorización más dependientes de aparatos como la telemetría o la presión intracraniana, pues posiblemente uno sí puede darse cuenta que algunas acciones que nosotros tomamos, como la succión de la vía aérea, a veces sí se evidencia que los efectos sobre la presión intracraniana, por ejemplo, a veces son significativos y muchas veces eso puede ser para nosotros guías de decidir si previo a una maniobra de succión, por ejemplo, si valdría la pena poner un poco más de sedación o incluso en ese momento hacer uso de un relajante muscular. No, esos son mis aportes por ahora y felicitar a Dianita por la presentación. Profe, mil gracias. Profe. Por ahí Daniel preguntó si existe algo de neuroprotección específica en ECMO venoarterial o más o menos lo mismo, por ejemplo, el flujo no pulsado, algo que se pueda hacer diferente. Me imagino que es para Juan porque... Desafortunadamente, más allá de... Sí, porque está dura. Desafortunadamente, más allá de procurar mantener esa presión de perfusión cerebral constante, porque si bien es cierto, cuando yo utilizo un ECMO, cambio la dinámica de la perfusión cerebral, no tenemos ninguna otra cosa adicional. De hecho, ni siquiera sabemos cómo tenemos que monitorizar a esos pacientes todavía. Hay un grupo grande de estudio que lo que está básicamente enfocado es a entender qué es lo que está pasando con los cerebros de los niños que están entrando a ECMO, qué está pasando en ese momento y sobre todo qué está pasando más adelante con ellos. Entonces no tenemos algo que nos diga, hey, podamos hacer esto y esto diferente a recomendaciones que había comentado Diana y que hemos comentado anteriormente. ¿Sí? No hay algo similar. Es más, ni siquiera hay indicaciones específicas de manejo de temperatura para estos pacientes, más allá de evitar la hipertermia, tampoco. Muchas gracias, Juan. Y de paso preguntó también si en posoperatorio cardiovascular hay algo diferente. Me imagino que lo mismo. Igual. Ellos tienen estrategias buenas de protección tanto para equilibrio ácido-base, manejo de sodio, que son durante la cirugía. Y les han funcionado bastante bien. Ahora no sabemos esos fenómenos de lesión neurológica que tenemos en los muchos de los posoperatorios si son durante la cirugía o en el cuidado posoperatorio. Todavía no lo tenemos claro, pero sí durante cirugía pues se tienen estrategias de manejo de osmolaridad, de tensión, perdón, de pH que ayudan de pronto un poco, pero pues no tenemos claro de esas intervenciones cuáles sí puedan ser efectivas y cuáles no puedan ser no efectivas. Una cosa también importante es la monitorización de los microembolismos, tanto aéreos como microembolismos de émbolos hemáticos, que uno sí tiene que tratar de hacer en estos pacientes porque muchas de las lesiones que encontramos son asociadas a esos microémbolos, pero eso sí ya va del manejo de cómo lo canulo, de la delicadeza con la que se hace, del cuidado que se tiene para que estos émbolos no se desplacen y no me produzcan estas lesiones que por pequeñas que sean finalmente van sumando al deterioro final. Una cosa que
que yo he oído a Juan David mucho decir muchas veces y que creo que a propósito de eso escribieron un blog esta semana en el blog de la red de Doppler transcranial, que me parece interesante, es ver la respuesta a lo que uno hace, ¿no? Que muchas veces lo que hacemos es que pedimos un Doppler para mirar cómo están las resistencias o alguien hace un TAC para ver cómo va la lesión, pero muy pocas veces hacemos, digamos, mediciones de la intervención, digamos, poner un bolo de solución al 3% y mirar cómo está el Doppler cerebral antes y después. Digamos que cuando tenemos presión intracraneana, pues miramos el impacto en la presión intracraneana, pero digamos que en perfusión cerebral, pues seguimos teniendo todo lo de la neuromonitoría que hablamos, pero les recomiendo ese artículo que pusieron ahí en la red porque es la experiencia de un portugués mostrando casos que han tenido y cómo ellos ven como el cambio, para lo que lo están usando mucho es para ver el cambio, entonces muestran antes, hacen la intervención y vuelven a mirar y ven cómo se retorna a la circulación normal el Doppler cerebral, entonces es interesante. Yo no sé, Juan, si tienes experiencia en eso ahora que tienen Doppler ahí en la unidad o el trabajo está muy pesado para poder intentar hacer eso. No, y el Doppler no nos da, por alguna razón el software no nos da para hacer buenos Doppler transcranianos, entonces pues no hilos, pero sí, lo ideal es que sea o por lo menos continuo o continuado, una de las dos. Yo lo hago y lo repito y lo replico y lo evalúo, pero no, no realmente no, no mucho. Lástima. Sebas. Profe, es que tengo una pregunta. Nosotros utilizamos con frecuencia la solución hipertónica. Habitualmente uno, pues yo la he utilizado, se utilizaba en infusión continua y uno trataba de buscar unas metas de sodio, pues así estaba como la manera clásica de colocar, pero en la última guía de edema cerebral dice que incluso es mejor colocarlo en bolos y que esas metas de sodio que habitualmente uno perseguía no muestran ningún beneficio en el pronóstico del paciente. No sé qué piensa el doctor sobre eso y quisiera pues preguntarle. Estamos hablando de definir un poquitico bien qué nos va a dar y para eso pues estamos tratando de estudiar muy bien qué pasa con la solución hipertónica, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Y una, por un lado, es de qué manera estoy manejando esas modalidades y esas concentraciones de sodio para evitar precisamente que se produzca el edema, que es lo que hemos visto en barrera hematoencefálica durante este tiempo. Eso es una cosa. Si una cosa es que yo no permita que se produzca hiponatremia con el efecto deleterio que esto tiene, y la otra distinta es utilizar ese cambio osmótico como para favorecer el retorno pues para favorecer la disminución del edema cerebral que ya se ha establecido, que son dos cosas distintas. Entonces, hace días Pablo me decía una cosa que me pareció chévere, era como, pues hay que cogerlo por sorpresa, porque si yo le doy tiempo a que esa barrera se me adapte, como ustedes veían, entonces yo voy expresando canales y bombas de sodio que me ayudan a mover el sodio de un lado para otro, entonces finalmente, cuando yo lo mantengo en una infusión continua, él se va a estabilizar en ambos lados, y voy a tener una barrera hematoencefálica con la permeabilidad que yo la tengo, pero que ha subido un poquitico el nivel de tolerancia al sodio. Entonces, por eso es que si yo quiero manejar el edema cerebral, la recomendación sí es póngalo en bolos y póngalo de esta forma. Ahora, la otra cosa es entender muy bien cuál es el volumen de ese paciente. Sí, porque si yo voy a mantener soluciones de sodio con un volumen, con un paciente que tiene una hipervolemia, con hipernatremia, pues quizá el efecto de favorecer ese volumen de sodio no va a ser el que yo necesito y antes puede incluso generar efectos contrarios. Entonces, deben valorar ese volumen de ese paciente, mantener un sodio adecuado, alto, preferiblemente, y para manejo específicamente agudo de edema cerebral, probablemente mucho mejor los bolos de solución hipertónica más allá que las infusiones continuas. Gracias, Juan. Profe Perdomo. Sí, de acuerdo con Juan. Yo insisto mucho que si uno quiere deshinchar con terapia hipertónica, tiene que pues, generar hipertonía, pero también algún grado de deshidratación. La bondad de la solución hipertónica es que yo transfiero líquidos del espacio intracelular al extracelular y mantengo el volumen intravascular. Pero si yo simplemente genero aumento del sodio sin provocar balance negativo,
Eso lo único que significa es que el paciente está acumulando más edema. Ya de pronto no será intracelular, pero será extracelular, y eso pues igual no va a tener sentido. Entonces, yo sí insisto, la terapia hipertónica debe acompañarse tanto de hipertonía como de algún grado de deshidratación y garantizando la volemia efectiva. Entonces, a veces vemos que todo se vuelven es como recetas de cocina, te póngala ahí a un cc por kilo hora o 1.5 o en bolos o lo que sea, pero la cosa es buscar las metas. Y sí siento que ponerlo en bolos, como dice Juan, no había oído el cuento de cogerlo por sorpresa, tiene más sentido, porque cuando uno provoca un aumento lento de la hipertonía, de la tonicidad, pues la neurona empieza a notar eso rápidamente y en vez de deshidratarse, ella es capaz de generar osmolitos para contrarrestar el efecto de la terapia tónica. Entonces, esa analogía de cogerla por sorpresa me parece que se ajusta más al objetivo fisiológico que queremos y es muy buen ejemplo. La otra pregunta, no sé, en la experiencia de los dos es qué tan hipertónica la hipertonicidad, porque digamos que sí estamos muy acostumbrados al 3%, que es como lo que más describen en los libros, pero digamos teniendo el natrol puro uno podría, digamos, hacer todavía más cambios de tonicidad. Entonces, no sé si han tenido experiencia o prefieren en 3 suficiente, si de pronto 7 fuera ya demasiado rápido. Entonces uno ve que lo hacen con 3, 7, 13%, dependiendo de donde uno lea, pero realmente ¿por qué la solución hipertónica en lesión neurológica pediátrica tiene tanto valor? Y es porque es la que más evidencia ha mostrado, es sobre la que más estudios se han hecho, no es por ninguna otra cosa distinta, diferente a lo que pasa con el manitol. Entonces, en eso individuo sobre la que más evidencia tiene uno es sobre el 3%, a pesar de que, claro, también están con el 13, 7 y otros porcentajes mucho más altos que yo diría, pues si 3 me sirve, pues 7 todavía me serviría mucho más, pero con eso no hay evidencia suficientemente fuerte. Entonces, no podría decir que este es mejor que la otra, distinto a que lo que tenemos de conocimiento en este momento nos apoya el 3%. Profe Perdomo, no sé si tiene alguna, creo que tampoco usa más allá del 3, ¿cierto? Profe, ¿está por ahí? Luzardo Mesa. ¿Aló? Ahí, profe, ahí lo oigo. No, o sea, pues como digo, pues la facilidad de la preparación de la solución al 3%, que es lo que ya las jefes y enfermeras tienen ahí como incorporado a su pensar y hace pues que no cambiemos como las concentraciones. Yo sí de pronto aprovecho esto para que recuerden que la osmolaridad es suficientemente alta como para que no sea una solución para usar de manera prolongada a través de vías periféricas. Entonces, para un bolito de una emergencia, pues sí, usar una vena periférica está dado, pero no es una solución para usar de manera prolongada por una vena periférica, entonces sí tener esa consideración de usarla por una vía central. Y si uno tiene una vía central y siente que la restricción hídrica es algo que es bien importante, pues uno puede fabricar soluciones salinas más concentradas si se considere que eso es importante, pero usualmente no creo que amerite que uno esté confundiendo a la gente
con variedades de soluciones hipertónicas. Ustedes seguramente lo sufrirán en sus hospitales. Cuando uno dice solución hipertónica, ya se asume que es la solución al 3. Y esa uniformidad pues seguramente facilita que ocurran menos errores que si uno empieza a generar múltiples formas de solución hipertónica. Profe, pero una cosa ahí sí, sobre el central, dos cositas. Una primera, que yo no voy a dejar de pasar una solución hipertónica porque no tengo un central, ¿sí? O sea, si la tengo y la tengo que usar, la uso por la periferia y como dice el profe, pues si ya es un montón, pues definitivamente busquemos otra vía. Y la segunda, pues yo no voy a poner un central solamente para poner una solución hipertónica, ¿sí? Que esa es la otra que probablemente si esa es la única terapia que yo voy a utilizar, pues busquemos pasar un solo bolo, miremos cómo lo vamos a seguir, miremos todo esto, porque pues poner un central solo para una hipertónica me parece que es demasiado, y segundo, privar al paciente de un beneficio como esto por no tenerlo, pues también lo es, ¿sí? Entonces ser muy racional en eso, porque desafortunadamente estamos acostumbrados a tomar los extremos. Esto no se pone sino por central, y entonces pues tenemos que recurrir a cosas como esas, o por el contrario, no lo voy a poner porque no tengo un central, entonces privamos al paciente de este y de muchísimas otras cosas que se podrían pasar o bien temporalmente o bien por periodos o volúmenes cortos sin necesidad de tener un central. ¿Sí? Estar en cuidado intensivo no implica necesariamente tener que tener un catéter venoso central, ni mucho menos. Vale, muchísimas gracias. Creo que ha estado muy interesante. No sé si quieren que pasemos a las preguntas que preparamos para el taller. La primera pregunta iba orientada a un tema que en pediatría es muy importante y es el impacto que tiene el uso de sedantes en los cerebros en desarrollo. Pues porque digamos que todo este cuento de la sedación para neuroprotección, en medida general en agudo, pues tiene algo de sentido, pero ya digamos para cualquier neuroprotección o neuroprotecciones prolongadas, pues da uno susto. No sé qué encontraron, quién fue el voluntario sano. Laura, dale. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Aló? Sí, Laurita, Sí. te escuchamos bien. Sí. Ay, qué bueno. Bueno, mi nombre es Laura Larcón, yo soy del programa de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Entonces, con respecto al impacto de la sedación, pues, de la búsqueda que realicé, pues ese potencial deleterio se ha descrito, bueno, tanto para anestésicos como para sedantes y se ha relacionado con neuroapoptosis y cambios degenerativos, y esa relación pues ya se ha descrito desde hace más de 15 años. Entonces, con respecto a esto, pues se han venido desarrollando varios estudios, inicialmente pues en modelos animales, posteriormente pues ya pues en población humana, y digamos una de las cosas principales a largo plazo es que se ha visto una relación con problemas comportamentales, especialmente cuando se trata de exposiciones que han sido prolongadas o han sido repetidas. Digamos, de unos artículos pues clásicos, encontré uno de 2009, que fue como el primer estudio así a gran escala de exposición de anestésicos en niños menores de 4 años de edad, que como les decía anteriormente, pues lo que encontraron era que a largo plazo se iban a manifestar como cambios en el comportamiento y cambios en el aprendizaje. Cuando la exposición era repetida a estos medicamentos, pues ese estudio describió que el riesgo podía aumentar hasta 2 veces comparado pues con individuos que no hubieran tenido esa exposición. Bueno, como sabemos, pues la mayoría de estos agentes anestésicos y sedantes van a ser aquellos que se unen al receptor GABA o al NMDA, que pues también es un subtipo del receptor de glutamato. De los que tenemos que se unen al receptor GABA estaría el propofol, las benzodiazepinas, barbitúricos, etomidato, hidrato de clorar. Y de aquellos los que se unen al NMDA, pues tenemos el óxido nitroso y la ketamina. Entonces, teniendo en cuenta cuál es su mecanismo de acción, pues tenía mucho sentido que posteriormente se comenzara a pensar que iban a tener algunos efectos, como ya lo había dicho, en la neuroapoptosis y también en la sinaptogénesis, especialmente pues en cerebros inmaduros, pues como a los que nos vemos nosotros enfrentados. Entonces, de esos estudios encontré también otro en el cual describían que
había un incremento hasta de 40 veces en los casos de neuroapoptosis en diferentes regiones del cerebro. Este pues era un estudio en animales, en ratoncitos, a los que se les hizo pues una exposición a la ketamina. Encontré otro estudio en 2003 en los cuales hacían una exposición al isoflorano y al midazolam por periodos que variaban hasta unos pues más prolongados de 6 horas, y aquellos que tenían esa exposición pues más prolongada en tiempo tenían un aumento hasta 60 veces en los casos de neuroapoptosis en diferentes regiones del cerebro. A estos animalitos a los que se les hizo pues esa exposición, les hicieron como un seguimiento a los que sobrevivieron, y también encontraron que tenían cambios a corto plazo con pues dificultades de aprendizaje y la discriminación aeroespacial. Entonces, digamos, ya hablando como más de la fisiología, el mecanismo que se ha propuesto por el cual se produce esa neuroapoptosis sería el siguiente. Como vamos a tener esa unión a receptores GABA y NMDA, pues se va a bloquear esa neurotransmisión, lo que se ve reflejado en la deprivación sináptica, y esto lleva a la activación de la cascada neuroapoptótica porque no hay una estimulación neuronal. Entonces, también encontré que hay disrupciones a nivel mitocondrial, hay aumento de los niveles de la caspasa 9. Al aumentar la caspasa 9 se aumentan también las concentraciones de la caspasa 3, que también va a estimular la apoptosis. Y otros mecanismos que también se han visto incluidos son que disminuye la formación de las dendritas y disminuye la migración neuronal. También se ha visto que se altere la formación del citoesqueleto neuronal, esto pues con un receptor específico que se llama el P5NTR, que no está, digamos, muy bien como descrita su acción, pero tiene que ver, como les digo, con la formación de las fibras de actina en el citoesqueleto. Y también hay una alteración de la neurogénesis. Entonces, adicional a esto, pues encontré que agentes, digamos, como la desmedetomidina, al contrario, han estado mostrando como un efecto protector, pues ya que su mecanismo de acción no se relaciona ni con receptores GABA, ni con receptores NMDA. De hecho, también hay algunos estudios que han demostrado que disminuye la neuroapoptosis incluso cuando se administra en conjunto con otros medicamentos como el isoflorano o el propofol, incluso la ketamina. Entonces, digamos que sería como, pues, interesante como explorar un poco más el uso de las métodos y como esos efectos ya benéficos que se vienen como mostrando. Y pues eso era lo que traía para esta pregunta. Muchas gracias, Laura, muy completo. Vale, Juan. O sea, malito, ¿no? Entonces, de hecho, los anestesiólogos, con base en esto, aunque bien empezó con estudios en ratoncitos y en bebés de animalitos, establecieron unas pautas que uno debería tratar de seguir, y es una, y es, tienes 3-3, es decir, menos de 3 años, entonces preferible evitar la sedación en menos de 3 años, y por menos de 3 horas. Esto no para cuidado intensivo, sino específicamente para procedimientos. Nos pasa que pedimos resonancias por cualquier cosa y todas las pedimos bajo sedación. Entonces, ser muy racional en lo que yo estoy viendo, porque pues tengan en cuenta que eso puede tener un impacto. Así que para procedimientos y para esto, pues preferiblemente tratar de evitar al máximo tener que utilizar sedaciones. Ahora, en el escenario nuestro, desafortunadamente por el momento es lo que tenemos, y es muy difícil no tener pacientes sedados, pero los que podemos tenerlos no sedados, pues tengámoslos. Entendamos muy bien qué requiere la sedación de un paciente, qué es sedación, qué es analgesia, qué es ansiolisis, y tratar de definir muy bien qué medicamentos vamos a utilizar para lo que dice Laura, es utilicemos lo más poquito que podamos durante el menor tiempo posible. Esa sería la idea. Una de las experiencias grandes que describen, sobre todo en el mundo, digamos, occidental de primer nivel, es que probablemente una de las estrategias sencillas que termina siendo bastante útil para ahorrar sedantes es usar bolos en vez de usar infusiones. Sin embargo, pues estos escenarios son escenarios donde la carga asistencial es diferente a la nuestra, no tiene esas relaciones de enfermeras que tenemos nosotros ni de médicos. Yo no sé si en la experiencia personal alguno está utilizando
o le ha ido bien como en esa experiencia de usar bolos en vez de usar infusiones? Si es por un tiempo cortico, el paciente que viene un postoperatorio, que yo sé que voy a extubar en 12 horas, en un poco menos, definitivamente sí, pero cuando yo tengo los niños, ¿cómo yo hago para tener un niño que tiene un síndrome de Down, que está en un postoperatorio de cirugía cardiovascular, eh, y que es una cirugía compleja que yo sé que tengo que tener sedado por lo menos 48 horas? Es muy difícil manejarlo de esa forma. Y pongo ese escenario porque son pacientes, es específicamente, y alguien me corrige, los que tienen posoperatorios cardiovasculares de niños con Down son dificilísimos de sedar. Entonces, ahí ya se vuelve más complejo, pero si es por cortico tiempo, sí, definitivamente, bolitos y específicamente lo que yo quiero. Si le está doliendo, pues utilizo un opioide. Si es un niño que está agitado y no se mueve, preferir una benzodiazepina o un disociador como la ketamina. Digamos, sí, que en principio, pero un poco la cosa va a que probablemente nuestras relaciones de enfermería no permiten ese tipo de conductas, digamos, de usar bolos que fueran administrados basados en protocolos. Laura, dale. No sé, una pregunta, no busqué al respecto, pero con respecto a sedantes orales, digamos, sería una buena estrategia como bolas y sedantes orales, como para esos pacientes en los que se pudiera contemplar. Muy buena pregunta. Nosotros, digamos, en la unidad, una cosa que nos gusta usar es antipsicóticos. Digamos, es lo que usamos generalmente de forma temprana y tratando de ahorrarse antes. Pero todavía no hemos llegado al paso de poder quitar, digamos, una infusión de sedación en un paciente muy, muy grave, ¿no? Andrea. Es que tenía una pregunta de lo que hablaba Laura acerca de la dexmedetomidina, que pues yo también leí algo y si lo han utilizado y lo están utilizando los anestesiólogos combinado pues con sus anestésicos como neuroprotector, porque sí han visto disminución de la neuroapoptosis pues en esos modelos murinos. Entonces no sé si ya hay alguna evidencia en niños, pues porque sé que todavía no tiene registro en VIMA para usarlo, pero pues aparentemente tiene buenas opciones de una neuroprotección. Pues no sé ahí, Juan, pero en principio yo he visto, digamos, algunos estudios y hay grandes grupos que ya han, digamos, quitado prácticamente las benzodiazepinas específicamente de sus protocolos, pero realmente evidencia fuerte de neurodesarrollo, pues eso toma mucho tiempo también en demostrar. Acuérdense que uno de los problemas grandes en maduración y en neurodesarrollo es los sesgos de selección, entonces nos quedamos mucho con la información preclínica, pero realmente poderlo poner en investigación clínica es bien, bien difícil. No, y no es que haya, además la duda que uno tendría en eso es, bueno, ¿estoy utilizándolo como neuroprotector o a diferencia de los otros es un medicamento que no me produce problemas? Porque son dos cosas distintas. Para mí un neuroprotector es una cosa que yo pongo y me ayuda un montón. Y el escenario es de pronto será que yo lo pongo y no me hace tanto daño como el resto. Creo que es un tema interesante del que todavía nos falta aprender mucho, pero en principio creo que lo más importante es lo que dice Juan, es tratar de pensar en quiénes no, tratar de que no, tratar de ser lo mínimo sin causar daño. Ojalá bolos en infusión algún día cuando tengamos mejores capacidades de control de los niños, pero por ahora no. Y Dexmedeto, pues esperar si hay investigación a futuro que francamente haga una diferencia, porque obviamente acuérdense que los costos aumentan y aquí en Colombia pues lo del MIPRES y esas cosas. Yo encontré dos ensayos clínicos en curso de la desmetomedina, que uno se llama el T-Rex, que es como remifentanil y desmetomedina para sedación con niños que van a posoperatorios que sean mayores de 120 minutos, pero pues bueno, todo eso está en curso, entonces pues habría que esperar. ¿Y contra el brazo contra qué, Laura? No, solamente
poniendo los esos, mentiras, contra isoflorano, y la otra era, creo que solo isoflorano. Pues claro, Decían, pero ahí sería inducción anestésica, más sí, que... exacto, más para inducción. Sí, más para inducción que para mantenimiento. Ujú. Sí, no sé. Bueno, muy bien. La siguiente pregunta va para otro camino y es el impacto de haber generado delirium o fenómenos de delirium agitación en los desenlaces neurológicos en pacientes de UCI. ¿Me puedes bajar la voz? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes, yo soy Shirley Lampreda, residente de la Universidad de La Sabana. Pues con respecto a esta pregunta, cuando hice la búsqueda, pues encontré varios estudios y varios artículos que hablaban sobre los desenlaces en general de los pacientes post cuidados en UCI, donde se hablaban pues de tanto el uso de los medicamentos, como Laura los había mencionado previamente, tanto de las relaciones con estancias hospitalarias y mortalidad. Encontré un estudio, pues un artículo de una revisión del 2016, donde ellos hablaban que sí, que los niños que estaban, que tenían hospitalizaciones en UCI y que tenían asociaciones o que presentaban delirio o agitaciones durante la hospitalización, presentaban peores datos de cognición global y función ejecutiva entre los siguientes 3 a 12 meses posterior a la hospitalización, y que esos efectos cognitivos o esos efectos que producían el delirio eran similares a los pacientes encontrados en los pacientes que tenían enfermedades o lesiones neurológicas agudas. Encontré otro estudio, otro artículo del 2020 que hablaba pues de la asociación entre esas estancias prolongadas en UCI con toda la asociación entre el aumento de la ventilación mecánica, mayores costos y deterioro cognitivo a largo plazo en esos pacientes que sobrevivían a esas hospitalizaciones en UCI con exceso y asociación a exceso de mortalidad. Ellos decían, más o menos el delirium en pediatría es de una prevalencia de más o menos del 15 a 60% y que se asocia pues a unos factores de riesgo que pues en la literatura se describen desde las edades, la discapacidad, la presencia de discapacidad al inicio o previo a la hospitalización, la presencia de enfermedades crónicas, transfusiones, desnutriciones, esos pacientes que tienen mayor ventilación mecánica son mayores asociados a presentar delirio y que tienen mayor asociación a mortalidad, que inicialmente hay estudios que son contradictorios en cuanto a la relación entre el delirio en pediatría y esos resultados neurocognitivos. Hay un autor, hay un artículo de un autor de un grupo, Mayburn y colaboradores, que encontraron que no había una asociación inicialmente entre el delirio y la función cognitiva a largo plazo, pero después aparecen varios estudios que sí dicen que hay una asociación fuerte entre el delirio y la disminución del estado cognitivo en cuanto a las puntuaciones de evaluación de cognición posterior, que más o menos hay un aumento del 6% del deterioro cognitivo por cada día pasado de delirio en la hospitalización en la UCI, con un OR ajustado de 1.6. Y obviamente todo esto asociado a una disminución de la calidad de vida en el futuro. Encontré otro ensayo clínico que se está llevando pues a cabo de lo que hablan del estudio, se llama el estudio Restore, eh, que habla, que pues al parecer está en curso y que hablan pues de todos esos protocolos de sedación y la utilización de sedantes y cuáles son los efectos neurocognitivos a largo plazo en los pacientes en cuidado intensivo. Encontré otro estudio del 2017 sobre cuál era el seguimiento que pasaba con esos pacientes que estaban en cuidado intensivo en cuanto a solo desenlaces neurológicos, y entre los desenlaces neurológicos hablaban pues de los pacientes y la asociación con el delirio. Entonces también hablaban de los factores de riesgo asociados a adquirir esa discapacidad funcional cognitiva, como el trauma, los diagnósticos oncológicos, la presencia de una lesión neurológica primaria, hablan del no ingreso programado a una unidad de cuidado intensivo, la necesidad de ventilación mecánica, la necesidad de terapia de reemplazo renal o la necesidad de membranas extracorpóreas y de reanimación cardiopulmonar.
solo el entrar a alguno de estos factores de riesgo aumentaba más o menos el 10% de adquirir una discapacidad cognitiva o funcional global durante los participantes que pues, se evaluaban. Más o menos hay un deterioro de la función neurocognitiva en todos los pacientes en UCI entre un 3 a un 10% y pues obviamente con estos factores de riesgo asociados. Sí decían que los pacientes que tenían resultados neurofuncionales desfavorables tenían más probabilidad de haber requerido ventilación mecánica y sobre todo vasoactivos. Y pues se conoce pues con esto pues todo el vínculo que hay entre el delirio en UCI y esos resultados neurológicos a largo plazo y por lo tanto pues resulta en un área pues de investigación y por eso hay varios estudios de pronto en curso. Encontré otro estudio del 2000, este no le anoté el nombre, otra revisión sistemática y un meta-análisis que lo que quisieron evaluar fue la relación entre el delirio y esos resultados a corto y largo plazo después del alta. Encontraron que los estudios encontraron que hay una asociación pues, entre el deterioro cognitivo y el delirio después del alta. Casi un tercio de los pacientes ingresados a cuidado intensivo presentaban cuadros de delirio y tenían deterioro cognitivo después del alta. Esta revisión sistemática es de adultos, pero si se dan cuenta, pues los resultados son un poco muy similares a lo que se encuentra en pediatría. Hay un poco más de estudios en adultos que en pediatría, pero son muy similares los resultados. Shirley, muchísimas gracias. Parte del delirium es una cosa que llevamos estudiando muchos años. El estudio RESTORE que mencionas de Marta Curley es viejo. Lo han analizado varias veces. Esa es una de las cosas que hacían, era poner sedación titulada por enfermería. A mí la pregunta que siempre me surge más en delirium es si tratar el delirium cambia el riesgo, porque pareciera ser más que es un indicador de que uno lo hizo muy mal y que el cerebro quedó hecho chicuca, ¿cierto? Y que uno debería es prevenir el delirium, más específicamente tratar el delirium, cambiar al desenlace, es lo que siempre me ha dado curiosidad. De todas maneras, como es tan incómodo, pues uno debería tratarlo, pero siempre le quedan uno dudas, no sé, Juan. Sí, de acuerdo. Cuando uno oye esto, uno se pregunta, oiga, pero ¿por qué es que no tenemos tanta información de cosas tan importantes, de cosas tan importantes como cómo les va a nuestros niños en lo neurológico en diferentes escenarios? Y la razón de ser de eso es porque básicamente apenas hasta ahora nos estamos preocupando, pues de hace unos años para acá, por el cerebro, y eso es una reflexión para todos los que estamos, y es que nos acostumbramos a que estamos recibiendo un turno, entregando un turno, y si logramos bajar el lactato, y si logramos hacer que la saturación mejorara, y si el paciente está orinando, y si todo eso, pues uno sale feliz porque pues ese fue el esfuerzo que uno hizo sobre toda la noche, y ese ha sido el enfoque que hemos tenido durante todo el tiempo. Entonces empezar a virar un poquitico ese enfoque que tenemos en perfecto, te lo entrego orinando con un lactato de 1.2, con saturación venosa de 68 y con un pH de 7.4, a pensar, oiga, yo qué voy a entregar a este niño, no a la persona que recibe mi turno, sino que le voy a entregar a este niño a sus papás dentro de un tiempo, y esa es la reflexión que tenemos que empezar a hacer, porque desafortunadamente todavía los indicadores de éxito de la unidad de cuidado intensivo siguen siendo las mortalidades, y si mientras no cambiemos el pensar que la mortalidad no es un indicador de éxito, sino que el real indicador de éxito es la funcionalidad de esos pacientes, pues nos va a quedar muy difícil y vamos a seguir teniendo dudas como estas, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento del delirium, sí, todavía no lo sabemos, es decir, todavía no sabemos que, y una cosa es el delirium que yo veo, el niño que está ahí peleando, agitado, que no se deja hacer nada, que está difícil de manejar, y otra cosa es el niño que yo lo veo que está quietico, y ese también puede tener delirium, ¿sí? Sin embargo, está quieto. Entonces entender muy bien esos dos escenarios, esos cuadros, y lo que dice Pablo, más importante, eso es prevenirlo. ¿Y qué medidas tenemos que hacer para prevenirlo? Que todavía no lo sabemos, pero tenemos acercamiento a las medidas no farmacológicas de manejo, las intervenciones, todo ese tipo de cosas que podrían hacer que ese cerebro que realmente ha sufrido un daño, no se dañe antes y después no me lo muestre en forma de delirio. Sí. Profe, perdón. No, yo tengo una pregunta.
A mí me llama mucho la atención que las publicaciones de adultos, el fenómeno del delirium es brutalmente alto y mi sensación en los añitos que yo llevo pues manejando niños es que no es tan frecuente, que cuando se presenta la evolución a mí me parece que es usualmente favorable, rápida, su resolución. Eh, ¿hay, ¿Hay explicaciones a eso o simplemente es como una visión sesgada de lo que yo tengo o que de pronto no tenemos herramientas profundas para hacer una evaluación que detecte esos delirios que de pronto pasan desapercibidos para los que no somos expertos? Yo, profe, no tengo respuesta para eso, pero yo sí creería que no tenemos unas herramientas adecuadas de evaluación. Y no tenemos herramientas adecuadas de evaluación específicamente para esos delirios hipokinéticos en los que el niño está quietico, pero lo que está pasando dentro de la cabeza de ese niño es, pues es una serie de descargas y de pensamientos que probablemente se llevan de delirium, pero pues simplemente está paralizado en ese momento. Entonces, eso es una de las cosas que a mí también me parece que muchas veces uno los ve y los ve críticos, pero los niños están completamente perdidos. Si bien es cierto, no se agitan, no se alan los cables, no se quita el tubo, pero uno le ve los ojos y claramente uno sabe que ese niño no está ahí. Entonces es probablemente pulir un poco también herramientas de evaluación que nos ayuden a entender eso, pero eso lo veo complejo porque es tratar de encender el cerebro del niño que ni siquiera hemos entendido muy bien el cerebro del niño sano, normal. Ahora pues estos que no están tan bien, pues mucho más difícil. Caro, levantaste la mano. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Caro. Carolina Puente. Pues yo quería hacer algunas, de pronto, una participación y crear también preguntas. Es que en el delirium hay mucho que cortar en el sentido de que a veces creo que no tenemos las herramientas, pero tampoco las pocas que tenemos no la usamos. No hacemos las escalas de delirium y las escalas de confort además, como deben ser regularmente. Muchas veces no porque no sepamos que no existen, sino el exceso de trabajo en algunas unidades. El delirium también se nos puede pasar por alto porque si es el hipoactivo, entonces el niño está encefalopático. Y si es hiperactivo, entonces le ponemos el diagnóstico de abstinencia. Entonces podemos estar es en un cuadro de delirio y en los niños predomina el delirio mixto, el del niño del hipoactivo al hiperactivo todo el tiempo y pueden pasar de un lado para otro. Entonces también eso hace difícil también los estudios que estamos teniendo de delirio. Y no olvidarnos que el delirio no es el cuadro psiquiátrico, sino el delirio es lo que antes llamaban el síndrome mental orgánico, en los cuales yo tengo que mirar primero las causas y descartarlas, y no solamente qué puedo yo hacer para intervenirlo. Obviamente que hay que intervenirlo porque desde el 2017, que fue cuando yo hice una revisión grande, y lo que ha visto, porque es una cosa que me gusta, es que entre más tiempo los niños y los adultos, que fueron los primeros que hablaron, un paciente en delirio, pues más los efectos, la morbilidad, la mortalidad, tiempo en UCI, tiempo de estancia, recuperación, el síndrome post-UCI, pero también se nos olvida que tenemos que mirar primero que era lo que antes se llamaba síndrome mental orgánico. Entonces hay a veces unos estudios que hablan de memotecnia, donde yo tengo que mirar incluso cómo están los electrolitos, la glicemia, estado hemodinámico, todas estas cosas que pueden interferir en que el paciente esté en delirio y además obviamente tratarlo y tratar de que esté el menos tiempo posible con él y obviamente además las medidas no farmacológicas que a veces se nos pasan en la unidad a veces por restricciones, de todo lo que sabemos, de que todas deberían ser iluminadas, sensación noche-día, el reloj, todo lo que nosotros sabemos. Pero todo eso hace difícil el delirio, el delirio. Esas definiciones de encefalopatía, todo se nos vuelve abstinencia y no usamos las poquitas escalas que tenemos y que tenemos que investigar qué lo tiene en delirio. No solamente sacarlo, sino qué lo tiene, porque él era lo que antes llamábamos síndrome mental orgánico. Muchas gracias. Caro, muchísimas gracias por tu aporte, toda la razón, muy importante. Bueno, la última pregunta en aras del tiempo iba orientada un poco también a esto y es ¿qué hemos aprendido
del efecto del acompañamiento de los padres en el desenlace neurológico de los niños de UCI. Andrea, dale. Bueno, buenas tardes. Pues yo estuve haciendo como una revisión, una búsqueda sobre específicamente el tema de la relación del acompañamiento de los padres y los desenlaces pues, neurológicos en la población pediátrica. La verdad no encontré pues un estudio específico que me respondiera a la pregunta. Lo que lo más cercano que encontré fueron estudios en la población neonatal, que pues me parece que se pueden extrapolar fácilmente pues a la población pediátrica que nosotros manejamos, porque pues básicamente van a tener pues los mismos cambios fisiológicos que ya les voy a contar. Entonces encontré que pues hay muchas pruebas, tanto en humanos como en animales, que sugieren pues que el desarrollo cerebral y el desarrollo posterior pues pueden estar influenciados por la calidad de la atención prestada pues a los neonatos, a los lactantes, incluida pues esa cercanía física y emocional y el empoderamiento con los padres, que la interacción madre-bebé en la vida postnatal temprana o la falta de ella en caso de separación puede mediar variaciones en el fenotipo, incluido su desarrollo emocional y cognitivo, con consecuencias para la salud a largo plazo. Los factores ambientales, pues como sabemos, pueden influir en la expresión génica a través pues, de mecanismos epigenéticos para pues, proporcionar como esa plasticidad que tiene ese cerebro necesaria para responder pues, a las variaciones que se presentan en el medio ambiente. Entonces se han hecho estudios, por ejemplo, donde se ha demostrado que en los recién nacidos a términos de madres con altos niveles de depresión y ansiedad durante el tercer trimestre muestran pues una mayor metilación del ADN en las células sanguíneas del cordón umbilical y un aumento del cortisol salival en respuesta al estrés cuando les hacen seguimiento a los 3 meses de edad. La separación temprana puede alterar la capacidad de regular pues, las respuestas a eventos estresantes, como pues ya se han encontrado pues en varios estudios animales. Además, en esos estudios, sobre todo pues en ratones, muestran que la separación física prolongada o repetida entre el padre y el lactante altera el desarrollo cerebral, perjudica el proceso continuo de vinculación-apego y tiene efectos duraderos, por ejemplo, en la programación emocional. En los neonatos prematuros se ha encontrado o se ha demostrado que los niveles de cortisol van a ser más altos cuando son atendidos por madres deprimidas en comparación con madres no deprimidas, sobre todo pues en los prematuros más que nos a término. Además de eso, el contacto físico cercano entre los padres y el recién nacido va a disminuir los niveles de cortisol y las respuestas de dolor del lactante, y la atención centrada en la familia proporciona más cercanías entre los padres, los lactantes y sincroniza esa variación del cortisol entre la madre y el bebé. La cercanía de los padres puede conducir pues, a mejores resultados infantiles en su neurodesarrollo por muchos mecanismos. Un mecanismo pues, puede ser la mejora del sueño, pues porque el niño se va a sentir más tranquilo, pues acompañado por su papá o por su mamá. Pues ellos hablan del contacto piel a piel, pues que nosotros no usamos mucho. También en segundo lugar hablan de la participación de los padres en el manejo del dolor. Entonces, por ejemplo, se utiliza la lactancia materna como un mecanismo para disminuir el uso de medicamentos durante los procedimientos, y no solamente usar la lactancia pues para que el niño esté menos estresado y se puedan hacer los procedimientos más fácil. En tercer lugar, pues hablan sobre masaje infantil con presión moderada, que puede aumentar la concentración de hormonas como el factor promotor del crecimiento cerebral, la oxitocina, que tiene efectos positivos sobre el funcionamiento y el desarrollo del cerebro. En cuarto lugar, hablan sobre la presencia, porque la presencia de un padre puede darle al bebé las experiencias de aprendizaje que de otra manera pues no podría obtener, generando pues esa comunicación interactiva. Entonces, un autor describe un estudio en el que mostraron cómo la exposición a la conversación de los padres en una unidad neonatal fue un predictor significativo más fuerte para el desarrollo del lenguaje de los bebés prematuros que la charla pues, que podían tener por otros adultos. Todos estos mecanismos pues, pueden ser la base del hallazgo de que el contacto físico va a mejorar la organización neuroconductual y psicomotora temprana. Además, las intervenciones que apoyan a los padres en sus habilidades para observar e interpretar el comportamiento de su bebé se han asociado también con una mejor cognición años después.
Y pues tales intervenciones también pueden restaurar y normalizar pues la relación padre-bebé, incluso a pesar de que haya habido una separación inicial, ya sea por una hospitalización prolongada. Pues también habla que los padres pues también pueden manejar todos estos mecanismos de los que hemos hablado pues en la charla y ahorita en la discusión sobre el manejo del ruido en las unidades, tener luz y noche en las unidades, entonces que todo eso pues va a mejorar pues el neurodesarrollo de estos niños. No sé si alguien encontró algo más. Andrea, mil gracias, muy interesante. Caro. En esto quería yo intervenir un poquito, no con nada de evidencia, sino como que los pongo a pensar también, y es que todos, o sea, a uno le da la sensación de que los papás es importante tenerlos en la unidad, la sensación no, y estamos seguros de que eso tiene que hacer las unidades abiertas, las 24/7, eso se está promulgando en todo el mundo, pero creo que a veces fallamos en empoderar a los papás en el cuidado del paciente, que no son actores pasivos, sino que hacen parte del manejo, y empoderarle enseñándole, porque ellos están asustados de que puedan hacerle daño en vez de bienestar a su hijo, en los cuidados, cómo lo pueden cuidar, y que participen del cuidado que proporciona enfermería, y que enfermería cada vez más se acostumbre, ¿no? Es notorio cuando a veces los papás le dicen a uno, pero es que la enfermera, uno le dice, oye, pero consiéntelo, arrúllalo cuando se despierte, para que disminuyamos la cantidad de sedoanalgesia que tenemos que pasar, arrúllalo como tú lo duermes en la casa, y uno nota la queja del papá, es que la enfermera me dijo que no lo tocara, que no le fuera a arrimar, que no le hablara. Entonces es como unir un poquito de esas dos labores de enfermería, que también quieren hacerlo mejor por el cuidado de su paciente, pero que los papás están ahí y que son actores de ese cuidado y de ese manejo, y que ellos son actores principales en ese proceso de recuperación de su hijo. Y en eso creo que a veces todavía nos cuesta un poquito. Es eso. Muchísimas gracias, Pablo, por la oportunidad. No, a ti, Caro, muy interesante, y claro, las vivencias son importantes. Juan. Desafortunadamente, como dice, no tenemos una evidencia fuerte de esto, pero la pregunta que uno se hace es, oye, necesitamos una evidencia para entender que para un niño estar con los papás es mejor que estar sin ellos. Esa sería la pregunta. Muchos de nosotros, los que hemos tenido oportunidad de estar en unidades que son cerradas y que son abiertos, o unidades con personas que fueron en un momento cerradas y se empezaron a abrir, empiezan a notar la diferencia. Y lo que me ha pasado a mí particularmente es hacer la transición de un personal de enfermería que le dice al principio, oiga, ¿cómo voy a dejar entrar aquí los papás si no me dejan trabajar, si no me dejan hacer las cosas, si lo que hace es entorpecer el trabajo? Y luego lo que uno ve semanas o meses después es que cambia completamente. La enfermera ya le dice a uno, y no van a dejar entrar los papás, es que ellos me dan una mano con esto y me ayudan. Entonces uno ve esa transición en eso, y definitiva. Y además que los espacios, si bien es cierto, tenemos unidades que tienen espacios muy reducidos, los papás se adaptan a cualquier espacio. Y lo importante es esa comunicación inicial, ese primer mensaje que uno les da a ellos cuando se acercan a la unidad, ese primer paso que ellos dan, darles algo de confianza sobre lo que está pasando, que si bien es una situación muy difícil en la que están, pero que ellos empiecen a entender un poquitico, porque lo contrario va a ser aterrador para ellos si lo es todo el tiempo, porque todo pita, todo se mueve, mejor dicho, un montón de cosas. Pero lo que tenemos que tratar de hacer también es, como dice Karen, empoderar un poquitico y informar más a los papás sobre lo que está pasando, y después se vuelven unos aliados súper eficaces en el manejo de ese niño. Mil gracias, Juan. Son realmente muy buenos detectores y previenen muchas cosas que hacemos de sedación que no se necesitan. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy, ya es un tiempo largo, creo que estuvo muy interesante. Muchas gracias a todos los que participaron. Caro, bienvenida cuando quieras, que yo sé que a veces estás muy ocupada, pero muy interesante tenerte acá. Y nos vemos en 8 días, vamos a hablar de estatus. Vanessa les preparará una charla bonita. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Súper, mil gracias.